¿La pobreza se elimina con la educación? Sí. Según el rico, no, porque opina desde su posición. Si ese rico no hubiese nacido en cuna de oro, ¿pensaría igual? Y cuando no hay opción de ir a la escuela, por precisamente tener que trabajar. A muchos de nosotros nos tocó vivir prácticamente eso. Y digo nos tocó porque a mí me tocó. No puede seguir la escuela. ¿Por qué? Porque hay que llevar el pan a la casa. Ya. Pero si te has fijado, muchas personas ya mayores en aquellos años que tenían tierras y tenían sabe qué tanto y nunca fueron a la escuela. La pobreza no se elimina con educación. Dice, ¿por qué? Porque primero hay que darles de comer antes de darle educación. Ejemplo, hablamos de las personas que no pueden ir a la escuela por tener que trabajar. Ahora, vamos a poner los padres de esos hijos igual. Antes de pensar en colocarlos en una escuela, tienen que pensar cómo van a llevar el pan para que coman primero esos hijos antes de llevarlos a la escuela. Y acuérdate, Luis, que con hambre las letras no entran. Prácticamente lo mismo, ¿no? Una persona que de repente quiera apantallar, salir adelante con o sin estudio, igual es trabajar y bastante. Y la persona que quiera estudiar, yo creo que el conocimiento obviamente ayuda mucho, bastante. Sí, claro. Entonces, es lo mismo, es inversión. ¿La pobreza se elimina con la educación? Sí. Según el rico, no, porque opina desde su posición. Si ese rico no hubiese nacido en cuna de oro, ¿pensaría igual? Claro que no. No pensaría igual porque le costaría trabajo obtener lo que quiere todos los días y no pensaría igual. Hay mucha gente que de repente... Hay ciertas cosas que no se necesita educación, es sentido común. Para la pobreza, para quitarse de pobre, ¿se necesita estudiar? No. No estamos hablando que se haga rico, no. Estamos hablando de salir de la pobreza. Informarse, es muy importante informarse con alguien profesional. Ahora, a ver, y cuando no hay opción de ir a la escuela, por precisamente tener que trabajar. A muchos de nosotros nos tocó vivir prácticamente eso. Y digo nos tocó porque a mí me tocó. No puede seguir la escuela. ¿Por qué? Porque hay que llevar el pan a la casa. Ya. Pero si te has fijado, muchas personas ya mayores en aquellos años que tenían tierras y tenían sabe qué tanto y nunca fueron a la escuela. Y se fueron haciendo de tierras y tierras y tierras. Nomás que era gente que se levantaba a las 3 de la mañana y se iban a sembrar, se iban a las cosechas, levantaban a sus hijos. Ahorita no se puede levantar un hijo a las 3 de la mañana a ir al campo, porque a las 3 de la mañana apenas se van a acostar los babies. Entonces, todo era dependiendo. muy Aquí en Estados Unidos pasa eso, pero allá en México en sigue muchos pasando. países, en muchos países. Dice, Luis, no menciones cunas alrededor de Don Pedro porque luego le das... La cuna de oro. La cuestión es esta. Hay una persona muy inteligente, vaya, o sea, tiene mucho palabra, pero él indica precisamente de que la pobreza no se elimina con educación. Dice, ¿por qué? Porque primero hay que darles de comer antes de darle educación. Ejemplo, hablamos de las personas que no pueden ir a la escuela por tener que trabajar. Ahora, vamos a poner los padres de esos hijos igual. Antes de pensar en colocarlos en una escuela, tienen que pensar cómo van a llevar el pan para que coman primero esos hijos antes de llevarlos a la escuela. Y acuérdate, Luis, que con hambre las letras no entran. Cuando traes hambre, no. Esa es una canción, señor David. No. Sea canción. Y a No mucho tengo público. dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Esa sí es una canción muy bonita. Pero... No, Luis, no. Mira lo que dice Sandra González. Estaban hablando de regalos ustedes, ¿verdad? Sí. Y dice, a todo le hayas sabido, entonces no regales nada y punto. ¡Codo! Ahora, a la pregunta que estás haciendo, Luis, mira, uno, o por más pobre o por más rico que seas,
primero tienes que tener visión de qué es lo que quieres que resulte a largo tiempo. De otro modo está muy difícil, la vida se pone muy difícil. Si naciste rico, entonces te sueltan la fortuna y no tienes un plan de cómo manejarla o cómo seguirla haciendo crecer, entonces es un peligro, se acaba rápido. Hay gente que aprende con la escuela de la vida. Exactamente. Y lo aprende y lo aplica. Sí. Hay personas, por ejemplo, que de la noche a la mañana se hacen millonarios. Vamos a poner, por ejemplo, a alguien que se saca la lotería. Y en su mayoría de las personas que sacan la lotería llegan a hacer bancarrota, don Pedro. ¿Por qué? Porque no se supieron administrar. No se supieron administrar, exactamente. Y mira, tienes un amigo y le quieres regalar un carro. Te sacaste la lotería y se te hace fácil. Y te gusta repartir para acá, quedar bien. Ya cuando no tienes nada, ninguno de esos amigos que recibieron un regalo te van a ayudar. Es como cuando vas a una fiesta y le pagas a todos tus amigos y después ¿qué? Ya nada, ni los amigos, ni dinero, ni nada, ni la dignidad. Ni amigos, ni dinero, ni dignidad. Sí. Ya, no, es prácticamente lo mismo, ¿no? Una persona que de repente quiera apantallar. Salir adelante con o sin estudio, igual es trabajar, y bastante. Y la persona que quiera estudiar, yo creo que el conocimiento obviamente ayuda mucho, bastante. Sí, claro. Entonces, es lo mismo, es inversión. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaje en 4 trabajos, ¿ok? Está haciendo un gran esfuerzo, pero igual también puede ser trabajo en 3 y el tiempo del cuarto lo aplico o lo invierto en educación también para Así poder es. precisamente aprovechar o conocer cómo administrarme, cómo poder precisamente reinvertir lo que estoy ganando para poder eventualmente ya no trabajar tanto. En México sucede de que vos si buscas un trabajo hasta para barrer y si no tienes un diploma no te dan trabajo. Entonces en México es muy indispensable terminar cierto estudio. Si no tienes la idea de cómo Sí. Salir adelante al modo de uno, entonces tienes que tener un diploma para poder conseguir cualquier tipo de trabajo. Y muchas veces vas y te encierras en un trabajo que no te va a dar riqueza nunca. Entonces te haces conformista con tu diploma y todo y viene terminando uno de todas maneras en la pobreza. Ya. Exactamente. Es definir prácticamente lo que Definir es. lo que cómo quieres que sea tu futuro. Ahí está. Exacto.